Buenas tardes a todos, mi nombre es Aida García Limas, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina. El día de hoy, continuando con el curso de investigación para daremos inicio con la clase número 4, siendo esta una clase práctica sobre análisis de datos. Les presento al doctor Hugo Mendieta Cerón, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Adelante, doctor, muchas gracias. Excelente, muchas gracias por la presentación y pues compartiré inmediatamente una ventana. En la clase pasada vimos de las hojas de cálculo y hemos solicitado los correos electrónicos de los participantes, ya que compartiremos como ejemplos 3 hojas electrónicas que pudieran ser de utilidad en sus servicios o si están empezando un protocolo. Por ejemplo, aquí en esta hoja que compartiremos dice en el extremo izquierdo grupo hipotético de peso normal y luego un grupo hipotético de diabetes gestacional. Tienen variables que son de rutina para este tipo de pacientes embarazadas. Viene una columna en la cual siempre identificaremos el caso, una variable cualitativa que es el nombre y evidentemente el folio pues, del expediente que tengamos o que estamos usando en nuestro hospital, en nuestra clínica. Como dijimos, siempre hay que tener una radiografía que identifique a la población general de nuestros estudios. En este caso, se entiende que es imprescindible tener una variable edad y usualmente nos van a pedir siempre en mujeres embarazadas, pues las gestas, ¿no? Y valores antropométricos habituales como peso y talla, y una derivada que es el índice de masa corporal pregestacional. Podemos agregar semanas de gestación, peso final, ganancia de peso, que es una variable también derivada que va a ser resultado de la sustracción del peso final menos el peso pues, pregestacional. Y podemos agregar cuantas variables uno quiera, ¿no? Presión arterial sistólica de la primera medición, segunda medición, diastólica, primera, segunda, valores de laboratorio, en este caso glucosa, leptina, y podemos incluir datos de un recién nacido, peso del bebé, gesta final, y alguna complicación, por ejemplo, preeclampsia. En este caso no hubo, pero si se presenta, ponemos el número 1. Con esto estoy diciendo que este tipo de variables cualitativas, pues dicotómicas, para manejarlo fácil en Excel, hay que ponerles 0,1, por ejemplo, por si después queremos exportar esta información a un paquete estadístico más complejo como SPSS. Otra ventaja de estas hojas de cálculo que compartiremos es que ya vienen aquí insertadas las fórmulas para calcular promedio de desviación estándar. Entonces aquí viene la fórmula, se puede ver en el extremo izquierdo, que ya están estas fórmulas. Entonces para las variables y nuestros grupos, conforme vayamos introduciendo los datos, estos se modificarán. Si queremos insertar más pacientes, porque solamente es un ejercicio con 19, pues aquí señalamos la fila 22, ponemos insertar y ya tenemos aquí otro espacio para otro caso. Y así podemos continuar pues hasta el infinito, ¿no? Para otro grupo vienen las mismas variables, igualmente promedio de desviación estándar. Entonces esta es una hoja que compartiremos y pues lo de la parte práctica significa que pueden estar pues, ustedes haciendo ejercicios o animarse a ya introducir y seleccionar variables.
Esta es la segunda hoja que compartiremos. Es parecida a la primera. Aquí viene el extremo izquierdo. Grupo A, llegamos hasta 17, y grupo B. Viene igual género, que podemos hacer la cualitativa dicotómica. Identificamos a un sexo con el número 1, otro sexo con el número 2. Luego viene la columna peso, talla, edad en meses. Este está ajustado para niños porque muchas veces se necesita manejar percentiles más que valores absolutos, ¿no? Y tenemos otras variables más como cintura, cadera, presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, que igual, como vemos aquí en el extremo izquierdo, ya introduje la fórmula, entonces de manera automática nos va a dar todos estos parámetros. Y aquí tenemos un diagnóstico nutricional, podemos ponerlo inicialmente con letras, y DNT sería, por ejemplo, desnutrido, OB sería obesidad, SOB sería sobrepeso, y al final podemos cambiarla por una variable numérica para que se facilite el análisis. Viene la variable índice de masa corporal, índice de cintura índice cardiotorácico u otras variables que podemos aquí introducir. Glucosa, colesterol, HDL, LDL. La relación triglicéridos HDL y las mismas variables repetidas para una segunda medición de control, y ya puse en azul pues lo mismo, ¿no? Entonces es una manera para tener columnas perfectamente identificadas y que luego nos permitan hacer análisis estadísticos. Aquí, observación, al final de las filas viene las medidas de tendencia central como promedio, pero muchas veces en un artículo o tesis primero tenemos que reportar las características de toda la población, y en este caso promedio se refiere, como verán aquí en el lado izquierdo, a la celda D3 hasta la celda D63. Es decir, que no están separadas por grupos, sino que se refieren a toda la población. Y ya después podemos hacer el reporte de promedio, desviación estándar, mínimo y máximo por grupo. ¿Ok? Entonces puede ser tan complejo como uno quiera, pero nunca nos vamos a evitar hacer una representación y una exposición de los datos generales de nuestra población. Siempre es lo primero que necesitamos integrar para que el lector vea si la población es de su interés o no. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que maneja. Y continuando con esta información, ahondaremos más en el análisis de datos. Como regla general, el análisis de datos depende de lo que ya hemos puesto en metodología, tipo de estudio, definición de variables. Por ejemplo, aquí tengo la variable comorbilidades, se refiere a enfermedades presentes, y nos vamos a la clasificación: diabetes mellitus tipo 1, hipertensión sistémica, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica. Como es una variable cualitativa nominal, podemos representar los resultados finales con porcentajes, es decir, de la distribución de nuestros pacientes, qué porcentaje hubo que tuvo estas comorbilidades. Abajo tenemos la variable presión arterial sistólica. Es una variable cuantitativa continua en milímetros de mercurio, y aquí hacer una variable numérica nos permite que la representemos con medidas de tendencia central.
promedio, por ejemplo. Y siguiente tip. Para estudios básicos, si son descriptivos, solo hay que hacer estadística descriptiva, frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Esto lo comento porque en mi experiencia con infinidad de tesis de residentes que he revisado, luego se pretende buscar o quieren hacer un análisis complejo que es imposible porque su información es únicamente transversal, descriptiva y hasta retrospectiva. En ese sentido, pues no es posible hacer nada sofisticado, únicamente descripción. Reforzamos entonces que las variables cuantitativas se pueden representar con promedio de versión estándar y las variables cualitativas con porcentajes. Y listo, no hay que pretender hacer más de lo que arrojó nuestro protocolo, nuestra estructura general. Las medidas de tendencia central son media aritmética, media geométrica, media armónica, media ponderada, mediana y modo. Veamos esos ejemplos con variables edad, embarazo, partos, abortos, cesáreas, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. En todo caso podemos poner un número y obtendremos en la columna inicial el valor mínimo de cada grupo, el valor máximo de cada grupo, y esto nos sirve para hacer rangos. Representaremos nuestra población, nuestras variables en rangos, si son muy pocas las pacientes, muy pocos los sujetos incluidos, y que tengamos una distribución no paramétrica, pues mejor dar un rango más que desviación estándar. Y en la columna de la derecha vemos que se reportan todas estas variables con media, o sea que sería el promedio. Luego tenemos medidas de dispersión. ¿Cuáles son estas medidas de dispersión? Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar de la media. Entonces veamos este ejemplo de un estudio descriptivo retrospectivo en el cual a lo mejor podemos hacer una razón de momios. Si hay dos grupos, la razón de momios es una medida utilizada en estudios epidemiológicos transversales y de casos y controles, así como en los metaanálisis. Es la posibilidad que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo que ocurra en otro. Y viene una tabla de 2×2, donde ponemos letras A, B, C, D, y viene en el extremo inferior derecho cómo se pone la fórmula de razón de momios. Dato importante, el estudio de casos y controles genera mucha confusión. Muchas veces se inicia una tesis o un protocolo y se hace un grupo de pacientes con una enfermedad y un grupo de pacientes sanas. Ese no es un grupo de casos y controles, ese es cohorte. Casos y controles generalmente es para estudios retrospectivos en los cuales tenemos como ejemplo típico el de cáncer de pulmón. Y entonces tienen sujetos que tienen cáncer de pulmón, sujetos que no tienen cáncer de pulmón. Y se hace una investigación retrospectiva para ver cuántos de los de cáncer de pulmón fumaban y cuántos no, y cuántos de los controles fumaban y cuántos no, para que tengamos un estudio de casos y controles. Así es. Este es un ejemplo de un artículo de un servidor junto con unos colaboradores, el doctor Gamboa Ortiz y el doctor Montaño Estrada, de cambios electrocardiográficos asociados a hemorragia aguda del tubo digestivo. Y es típico que fue el abordaje de razón de momios, o también en inglés se pone odds ratio. Y aquí lo hicimos por
sexo y por punto de corte de edad de 50 años. Al hacer esto retrospectivo, logramos hacer esta fórmula sin problema alguno, con estos dos grupos a comparación. Y vean aquí para el rango de edad de más de 50 años, la razón de homonio se va a 3.57. Es decir, que aumenta el riesgo de manera importante con este punto de corte de edad. De manera general, aquí tenemos en esta diapositiva las pruebas de batalla que podemos encontrar las más comunes, como chi cuadrada, que está para porcentajes, o prueba exacta de Fisher, igual. Test de Magnemar para muestras repetidas o pareadas. Regresión logística para diferentes variables predictoras cualitativas. Test de Student es de batalla, compara medias entre dos grupos independientes. O también puede ser test de Student para dos grupos dependientes. Análisis de varianza, test de Matt-Whitney, que es igual para dos grupos independientes pero con una distribución no paramétrica. Test de Wilcoxon, dos grupos de medidas repetidas no paramétricos. Test de Kruskal-Wallis, más de dos grupos no paramétricos. Test de Friedman. Regresión lineal simple para variables paramétricas. Correlación de Pearson, también paramétrico. Correlación de Spearman, no paramétrico. Regresión múltiple para diferentes variables predictoras cuantitativas. Curvas de supervivencia como la de Kaplan-Meier, low rank, y análisis multivariante como regresión de Cox. Nuestra primera evaluación, cuando tenemos ya nuestra hoja de cálculo lista para ser analizada, es saber si nuestra distribución es normal o no, si es gaussiana o no. Entonces se analizarán los datos para mostrar si hay o no una distribución normal, generalmente mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Con una P mayor de 0.05 se acepta la hipótesis, se cumple la normalidad y se pueden usar test paramétricos. Y con una P menor de 0.05 se acepta la hipótesis alterna, no se cumple la normalidad y se deben usar test no paramétricos. ¿A qué se refiere una distribución gaussiana? Pues a esta imagen que estamos viendo en esta curva azul. Y en una población, conforme más datos tenemos, tienden a representarse de esta forma. Veamos la probabilidad de Student. La probabilidad de Student es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su desviación típica. Aquí es igual de un artículo de un servidor. Vean, es una comparación de un grupo de cáncer con una N de 40 sujetos contra un grupo control con una N de 48. Y entonces podemos comparar diferentes variables que se consideraron en este protocolo, encontrando en la última columna el valor de P. Entonces, generalmente se dice que cuando un grupo tiene más de 30 sujetos, más de 30 individuos pacientes, tiende a tener una distribución normal gaussiana y podríamos comparar si en este caso es el índice de masa corporal, por ejemplo, pues aplicaríamos la probabilidad de Student. Salvo que al hacer la prueba de Kolmogorov obtengamos una distribución anormal. Y entonces tenemos la prueba de Matt-Whitney. Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras independientes y debe cumplir las siguientes características. Básicamente va a estar comparando medianas y es una distribución no gaussiana, la que se presenta en al menos uno de los dos grupos.
En esta tabla, también es de otro artículo de un servidor, vemos diferentes variables. En este caso, vean la n, que es discreta, es moderada, con 14 sujetos incluidos, con recomendación nutricional, y sin recomendación nutricional 12 sujetos. Al hacer la prueba de Kolmogorov, pues nos resultó que es anormal la distribución, no podemos aplicar la prueba de student y corresponde aquí usar la U de Maguire. Y finalmente, si tenemos intención de comparar variables pero en más de dos grupos, tendremos que considerar la ANOVA. El análisis de varianza ANOVA de un factor es un método estadístico para examinar las diferencias en las medias de tres o más grupos. Aquí tenemos un ejemplo donde hicimos prueba ANOVA para comparar a 24, 48 y 72 horas diferentes grupos. Únicamente ponemos aquí los que fueron significativos en un experimento o estudio dental. Y se combinaron grupos de propóleo con hidróxido de calcio en diferentes proporciones. Tenemos la prueba de Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis, también conocido como test H, es la alternativa no paramétrica al test de ANOVA, de una vía para datos no pareados. Se trata de una extensión del test de Mann-Whitney para más de dos grupos. Es decir, si tenemos más de dos grupos y al menos la variable en uno de estos tiene una distribución no gaussiana, no podemos usar ANOVA y hay que usar Kruskal-Wallis. El caso de variables las dicotómicas o categóricas con varias categorías, se emplearán tablas de contingencia y prueba de chi cuadrada o exacta de Fisher cuando aplique. Algunas buenas noticias es que ya tenemos de acceso gratis diferentes páginas de cálculos de estadística y cálculos enfocados más al área médica. Por ejemplo, está esta página que se llama MedCalc y es para proporciones la elección que estoy mostrando. Ahí tendríamos que poner en donde dice sample 1 y proporción, pues los casos positivos para determinada variable en proporción, en porcentaje. Y donde dice sample size es la cantidad de sujetos que integran ese grupo. Lo mismo para la muestra 2. Y así obtendríamos pues un resultado inmediato. Cuando tenemos, por otra parte, variables cuantitativas y queremos analizar la relación existente entre estas variables y si es una distribución normal la que presentan ambas variables, podemos hacer una correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas y se puede interpretar como una tabla de dispersión que está aquí con los puntos de los grupos de intuición. Bueno, en este caso serían las variables a correlacionar. Nos va a dar una gráfica y obtendremos una pendiente. Y esa pendiente va a tener unos parámetros que interpretaremos si esta correlación es alta, si es positiva o negativa. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1. Un valor menor que 0 indica que existe una correlación negativa. Es decir, que las dos variables están asociadas en sentido inverso. Cuanto más se acerca a -1, mayor es la fuerza de esa relación invertida. Cuando el valor de una sea muy alto, el valor de otra será muy bajo. Un valor mayor de 0 indica que existe una correlación positiva. En este caso, las variables estarían asociadas en sentido directo. Cuanto más se acerca a +1, más alta es su asociación. ¿Qué podemos decir de la correlación de Spearman? El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica
de la correlación de rango. Es una dependencia estadística del ranking entre dos variables. Muy bien, si tenemos ya dominio de estos conocimientos básicos, ya podemos hacer sin problema promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, quizás TDSTU y otras pruebas paramétricas que nos ofrecen la mayoría de las hojas de cálculo. Y si continuamos enriqueciendo una base de datos que tengamos en un servicio, en un hospital, posiblemente sea impráctico continuar con análisis en Excel específicamente, del paquete de Office u otro, que sea de su gusto, de su agrado. Y si estamos con mucha información o vamos a utilizar pruebas no paramétricas, será recomendable adentrarnos en paquetes más complejos como SPSS. Hay versiones gratis, que son las más viejitas, que se pueden descargar, o versiones de prueba de 30 días. Por ejemplo, para finalidades de una tesis que tenga muchísima información, se puede descargar la prueba de 30 días, en lo que uno termina los análisis. Ya si uno va a continuar con esta carrera científica académica, explorar si en su institución cuentan con el programa SPSS u otro parecido. Antes de mencionar estas últimas problemáticas que son persistentes, también insisto que hay opciones de acceso gratis y que nos ofrecen una cantidad importante de fórmulas estadísticas, específicamente la página SOX Statistics, que ya he mencionado en otra clase y que es de gran ayuda. Entonces, para progresar, para hacer más datos, para saber qué resultados estamos obteniendo con lo que estamos haciendo en nuestro centro de salud, clínica, etcétera, pues muchas veces no sabemos qué está pasando porque no hay información, no hay bases de datos, no hay hojas de cálculo de nada. Y otro problema, que a lo mejor hay bases de datos, hojas de cálculo, que no están bien hechos y tampoco son analizables. O se cambió la forma de registrar el peso, se pusieron números para variables cualitativas, se perdió el código, o infinidad de problemas que nos permiten pues empezar de cero más bien. Hay que empezar de cero, pero bien. Y pues muchas gracias. Espero que sea de utilidad esta información que ya está adentrándose en pruebas estadísticas. Espero que las hojas de cálculo que compartiremos también les sirvan como base, fundamento para que discutan con sus equipos en donde trabajan, para ver si las modifican e inician su propio seguimiento de pacientes en una hoja electrónica. Quedo atento a sus comentarios en mis redes y muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Recuerden que este video es pregrabado, por lo tanto la sesión de preguntas será a través de Facebook Live desde el perfil del doctor Hugo Mendieta este sábado de 3:30 a 4 p.m. Muchas gracias por la presentación y que más alumnos sean como tú para que tengan ese entusiasmo. Estamos en contacto.